Hola, Dios le bendiga. Estamos aquí en el canal Marcelo Parrelia con un tema muy importante sobre el tema de persecución religiosa. Estamos aquí con el pastor Rodman y con el pastor Brian Oronio de Argentina y tenemos un problema con un pastor que hicimos una entrevista porque él estaba predicando el Evangelio en Inglaterra. Ahí ahora el pastor Rodman nos va a explicar un Evangelio, y vino la policía y lo llevaron detenido. Pastor Brian, por favor, hace la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, en el horario que lo vean o ahora en vivo, como es la tardecita aquí en Argentina, lo mismo en Brasil. Y con esta noticia que nos sorprendió, ¿no? El día sábado, a partir del mediodía, el evangelista que hace, no sé, muy poquitos días, 15 días creo que estuvo con nosotros, que le armamos la gira con el pastor Rodman, que es el representante en Argentina, nosotros en zona sur, visitó varios lugares, hizo aire libre, estuvo en la provincia de Córdoba, estuvo ministrando, pero en el Obelisco, en Casa de Gobierno, con una libertad tremenda, ¿no? Con ese fuego que él lo caracteriza al pastor evangelista Steve Main, apóstol de Jesucristo, ¿no? Con su esposa, y una bendición tenerlo en nuestros ministerios. Trajo fuego, trajo avivamiento. La prédica era 1000 veces más, ¿no? En todo, ¿no? Ser bendecido, en avivamiento, en crecimiento, ¿no? Y bueno, allí en su ciudad natal, donde él reside, ¿no? Allí en Inglaterra, resulta que estaba predicando, haciendo los mismos aire libre que hizo acá con tanta libertad, y bueno, fue aprendido allí, llevado por la policía, detenido, esposado, ¿no? Él podía manifestar que él era un hijo de Dios, un siervo de Dios que estaba predicando y que estaba cantando y que estaba alabando a Dios y que no estaba haciendo nada malo, ¿no? Y sin embargo lo llevaron preso, ¿no? Nos sorprendió a todos, empezamos a compartir el video, todo, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque veíamos la injusticia, ¿no? No podíamos entender cómo puede ser, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? De esto que yo creo que va a ser el principio de algo más allá, ¿no? Que va a ser una bendición para que haya más libertad, para que esto también se defina, porque está en una nebulosa legal y espiritual, podríamos decir, ¿no? Esto que le pasó a Steve Main, un hombre que, como decía el pastor Rodman, 40 años hace que está predicando en ese lugar, en esa área, lo conocen todos. Sin embargo, la injusticia se produjo igual, ¿no? Fue llevado preso, oramos y automáticamente fue liberado, ¿no? Pero bueno, creemos que Dios va a obrar, ¿no? Porque ahora hay que legalmente batallar en todo este tema de la causa, le quisieron injustamente poner cosas, ¿no? Así que bueno, Pastor Rodman, bienvenido, que nos pueda detallar este suceso, ¿no? El pastor Steve Main, que estuvo hace muy poquito con nosotros aquí en Argentina, ¿no? Gracias, querido, gracias Marcelo, gracias Brian, Dios los bendiga, pastores. Sí, como bien decía Brian, estuvo de giras hace nada, estamos en el mismo abril, él estuvo hasta abril, cerró con nosotros en Varela, en Hurlingham, y en el último evangelismo, o la última reunión que tuve con él fue el día lunes, y entonces fue tremendo ver esto, porque bueno, me llegó la noticia por un hermano un pastor que está en Rosario, que me dice: Roman, ¿qué pasó con Steve? Digo, no sé, le digo, yo estoy con los niños ahora, con la familia, mandame lo que vos ves, el video ese. ¿Qué video? Le digo, viste tantos videos, subimos con Steve y no sabía lo que está hablando. Te lo mando, me lo manda y ahí veo la imagen fija, viste, del video, del link, que lo están apresando. Entonces ahí bien puedo volver a donde estoy conectado, empiezo a ver. Y esto empieza a correr, ¿no? La esposa de él puso, están apresando a mi esposo, a Ina May, y ese video está en internet. Fue lo primero que se puso. Bien pasó esto. Fue el sábado 18 de abril, en la tarde, en Inglaterra. Eso más o menos son las 12 del mediodía, Argentina, similar creo que Brasil. Hay una hora menos, una hora más. Y ahí lo empezaron. Lo que hace cotidianamente, predicar el Evangelio miércoles, jueves, viernes, sábados o domingos en la tarde, y las reuniones las tiene los domingos principal de la congregación, los domingos en la mañana. Entonces, vuelto de esta misión que hizo en Argentina, en la cual 1000 personas se entregaron a Cristo en todo el movimiento evangelístico y en los ministerios, tanto en Buenos Aires como en Córdoba,
1000 personas aceptaron Cristo, más toda la restauración ministerial, pastoral, de congregaciones, hablando por medios de comunicación, por este mismo medio de comunicación. Estuve dando una entrevista también, y en radios, y en videos, y entrevistas que luego saldrán. Se fue lleno del fuego del Señor, aún subiendo el avión el último día, entregó a Cristo a alguien ahí, que lo llevaba en Uber, desde la Argentina, cuando iba rumbo Brasil, y en combinación a Inglaterra, a Londres, y entonces continuó todo esto en Inglaterra, que siempre lo hacen, es conocido por todos, le dicen el evangelista callejero, le dicen ahí, ¿viste? Es muy conocido Steve May, en Inglaterra y en Londres, en toda esa área, predicando el evangelio. Ni hablar de los cientos de países que ha ido a predicar el evangelio. Es un hombre muy preparado por Dios para llevar la palabra de Dios en la calle, manifestar el reino de los cielos en la calle. Él está muy entrenado por Dios. Ha sido entrenado por Bonky, ha trabajado con el ministerio de Cefán. Es un hombre muy entrenado, es decir, muy bien capacitado. Y ya tiene 66 años, Steve May. Como dice Steve, no le da vergüenza, están apresando de una manera violenta a un hombre que es abuelo, padre, esposo, abuelo, ¿entienden? Casi 66 años, está ahí de jubilarse en Londres, pues llega a la edad jubilatoria, y apresándolo como una persona, no sé, un hooligan, ¿viste? Un barra brava de la barra inglesa del fútbol, ¿me entienden? Con arma. No, solamente estaba transmitiendo el amor y por los perdidos a través de la palabra y de lo que Cristo hizo en la cruz. Así que, evidentemente, esto es algo que va en contra de lo que nosotros hacemos, de la libertad que hay en Inglaterra, porque es una nación que tradujo la primera Biblia al inglés, del griego y del latín, y también usando el alemán, y fue una de las primeras que se imprimió en el mundo. Es decir, tiene padres fundadores Inglaterra que creen en los valores cristianos. Hubo un montón de predicadores. Spurgeon salió de Inglaterra. Es decir, es una nación fundada en los valores cristianos, ¿no? Y la ley en Inglaterra permite expresar la fe, porque hay democracia en Inglaterra como en la Argentina, ¿entienden? Entonces, la misma libertad que tuvimos aquí, él utiliza allá. Y justamente en otros videos se ve que 2, 3 patrulleros se acercan, y después hay 3 personal de la policía apresándolo, le tiran el micrófono, por eso lo van a ver en el video, que él está pisando el micrófono con cable, y él pide que le quiten las esposas porque él no ha ofendido a nadie, no ha atacado a nadie, no ha hecho, es todo falso lo que están diciendo acerca de él, y que tenían que liberarlo porque él podía hablar pacíficamente con los oficiales de la ley. Ellos generaron la violencia en ese momento, ¿no? Entonces, nunca le ha pasado esto en Londres, ¿sí? Muchas veces que intentaron frenar el evangelismo, pero no a este nivel de llevarlo preso, infligiéndole dolor en la mano, en la espalda, en el vehículo. Lo interrogaron no sé cuántas horas, más de 2 o 3, 4 horas de interrogatorio. Estuvo, calculo, detenido casi 12 horas. Steve May, fue tremendo. Y lo querían soltar recién, dejar que lo vean el lunes 19, 20, ¿sí? Recién tuvieran acceso. Y bueno, y ahí parece que la mano de Dios obró, aparecieron letrados cristianos que ayudaron en esto, y bueno, las cosas de lo que ha sucedido, cómo fue liberado, todavía no lo tengo claro, porque hoy lunes tienen acceso a toda la causa y a todo lo que han hablado, alegando, diciendo. Aún la policía le dice una policía femenina, le dice: cállese la boca, usted está hiriendo ¿no? sentimentalmente a las personas. Bueno, una cosa así, cosas falacias. Bueno, nosotros hemos traducido el video pequeño, que ya superó el 1,5 millones de reproducciones desde que lo arrestaron. Después hay un video completo, y también estamos traduciendo el video que él fue soltado a la 1 de la mañana del día domingo 19 en Inglaterra, sobretitulado con español, para volverlo a subir a las redes. Lo van a tener Claudio, Brian, también ustedes, para que lo puedan utilizar con libertad, para que el mundo hispano entienda lo que está pasando. Que hay una persecución, se está levantando una persecución, no solo en Inglaterra, sino en las naciones que aparentemente son cristianas, con valores cristianos, se está levantando esta persecución. Así que yo creo que tenemos que estar alerta, que hay que estar orando. Evidentemente esto despertó al pueblo de Cristo, despertó al pueblo de Dios en Inglaterra, en Europa, porque desde Pakistán le escribieron Steve. Si ustedes miran debajo, la gente le escribe de todas partes del mundo para que vean que lo conocen a Steve May. Los evangelistas en el mundo, los que predican la palabra, conocen a Steve May, ¿entienden? A este apóstol de Dios
No es poco el tiempo que está ministrando la palabra, más de 40 años, más de 45 años llevando el Evangelio de Cristo, no imparable. Desde que se entregó a Cristo siempre ha sido evangelista, es su forma nativa de hablar del Evangelio. Dios lo está moviendo en lo apostólico y profético ahora también. Por eso digo que la Biblia habla de los apóstoles que han sido encarcelados, Pedro, Juan, Pablo y todos los que leemos acá en la Biblia. Bueno, hoy te estamos mostrando un video. No tenemos un video de los apóstoles que escribieron la palabra, tenemos algo escrito. Hoy te estamos mostrando un video de lo que ha sucedido. Testimonio real de lo que ha sucedido en las calles. Tremendo, ¿no? Y realmente él es un hombre de Dios. Nosotros le hicimos una entrevista a Steve con la esposa, estaba Brian también, el pastor Brian. Tremenda la palabra, el estudio que él daba. Una alegría, una fuerza, ¿no? Para predicar el Evangelio, y transmite una fuerza, ¿no? Una fe incalculable. Ahora él estaba predicando y de repente vienen unos patrulleros, lo rodean, no le dan ninguna llamado, no le explican nada y directamente les ponen las esposas. Pero para hacer eso tendría que haber dicho que él, no sé, habló de religión, porque en estos países que estamos hablando, Inglaterra está lleno de musulmanes y al final los musulmanes se pueden mover de aquí para allá. Y bueno, el evangelio los alegatos son así, cosas que los policías le decían así al aire, ¿viste? Pero nada verídico. Por eso él dice: yo no he ofendido a nadie, yo siempre predico el evangelio en estas esquinas, siempre. Le dice: ustedes me conocen, le dice a los policías, ustedes me conocen a mí, ustedes están patrullando siempre, ustedes me conocen a mí. Es decir, en el video más largo él habla y la esposa también le dice, y los hermanos dicen: ustedes nos conocen, saben que nosotros estamos siempre hablando, y la gente pasa, los niños pasan, bailan, cantan, como ha pasado aquí en Argentina durante tantos años y en la última gira que hicimos. Entonces, evidentemente hay algo que se está moviendo detrás de eso, ¿no? Y esto fue ilegal, arbitrario, abusivo, fuera de la ley de parte de la policía. Evidentemente se va a caer todo esto cuando los abogados tomen carta en todo esto y hablen con los jueces, porque todavía hay magistrados en Inglaterra que son creyentes, ¿entienden? Es decir, va a haber problemas con esto, y porque se va a hablar con la Constitución en la mano de Inglaterra y con los derechos que tiene la Iglesia en Inglaterra, toda la Iglesia de Cristo en Inglaterra. Por eso hablo de la Iglesia de Cristo, no estoy haciendo distinción de denominaciones, sino la Iglesia que cree en Jesucristo, que es muy grande desde todas las áreas, y esto atenta contra todo eso, ¿no? De la libre expresión, no solamente de confesar la fe, sino que en Inglaterra hay democracia y libre expresión pública de todo lo que quieras hablar, de todo lo que quieras hablar. Lo único que en Inglaterra no está permitido es insultar a los reyes de Inglaterra, es una ley antigua, si estás pisando suelo inglés. Por eso vas a ver que en películas o en series o en noticias, vas a ver que una persona lleva un banquito, se lo pone y se para encima y ahí dice todo lo que dice en contra de la realeza, porque no pisa el suelo inglés, ¿entienden? Entonces, pero con respecto a la fe y a la expresión en Inglaterra, no. Vas a ver toda la gente que le escribe abajo, que vive en Londres, pastores, todos le dicen: esto es inaudito, esto es inconcebible, esto nunca ha pasado, es una desgracia para nuestra nación. Acá hay una no es real esto, no es real, es arbitrario. Entonces, evidentemente son todas mentiras, ¿amén? Dice que ella no se podía entregar folletos desde el 2008. Ahí vos estás diciendo que se puede predicar en libertad, entonces cambió algo de la ley. No estoy seguro que haya pasado eso, desconozco la ley en detalle yo, por eso te digo, bien tenga los detalles de esto, que como yo te decía, hoy lo legal está en curso en Inglaterra, entonces ahí vamos a tener mejor noticia, pero viendo la referencia del testimonio de este varón y de todas las congregaciones que en Inglaterra predican el Evangelio y testifican y atestiguan de que esto es así, y que toda la vida se ha predicado el Evangelio, es como si hoy en Argentina no nos permitieran, no sé, creo que eso
ha pasado en nuestro país en la época de la dictadura, no solamente, ¿entienden? Es decir, que en la calle no se podía expresar a alguien públicamente de ninguna manera, ¿entienden? Después, hasta el día de hoy, nunca ha pasado algo así en la Argentina, ¿entienden? Es decir, es muy similar en eso Inglaterra o Gran Bretaña, si todo el Reino Unido, y menos para una persona que es ciudadana, ¿no? Del país, es ciudadana, es nativo, no es un extranjero en ese país, es un ciudadano en ese país. Entonces, gracias a Dios, esto ha ayudado a bien, como hablábamos con Brian y ustedes en privado, ha repercutido en muchas personas en tristeza, ¿no? En angustia, se han angustiado porque pensaban que esto era difícil de solucionar, pero a las pocas horas cuando Steve salió en libertad y dio el mensaje y está en las redes sociales, la gente se fue consolando, fueron consolados por el Señor, pero creo que esto ha redundado al contrario en la iglesia, en que nos atrevamos a hablar y a testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No sé, ustedes, ¿cuál es la impresión en su espíritu acerca de esto? Un avivamiento, ¿no es cierto? Está trayendo un avivamiento y las personas, aparte del avivamiento, está haciendo un despertar, ¿no? Que las personas están tranquilas en las casas, todo, ¿no? Y ahora se dan cuenta que puede haber una represión, que podamos ser reprimidos, ¿no? Por la policía, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado, porque hay muchos ateos en la política que quieren hacer cambio de leyes, ¿no? Y para perseguir a la iglesia, no podés predicar en el tren, no podés predicar en el colectivo, ¿no? Entonces eso no sé si viene de Naciones Unidas o de dónde viene la orden, ¿no? Y estamos en los últimos tiempos, pastor. La Biblia lo dice, ¿no? De que va a haber persecución, va a haber guerra, va a haber hambre, ¿no? Pero yo creo que esto sirvió para mover el avispero, para que se pongan en contacto estos grupos de abogados y se empiece a mover, y esto sea para un avivamiento, como decías, Marcelo, y provocar que la iglesia se despierte, ¿no? No estamos en tiempos de estar cómodos, es tiempo de salir a la calle, de salir a pelearla, y como decíamos hoy, ¿no? Tomar de ejemplo estos hombres de Dios que se la juegan por predicar el Evangelio, ¿no? Así que tremendo, ¿no? Tremendo. Pastor Brian, me gustaría que compartas que compartas la palabra que hoy hablábamos en privado, Rodman, que hace hincapié sobre este tema, ¿no? Exactamente. El apóstol Pablo hizo una carta a los hebreos, lo pongo en situación esto, a los hebreos, a judíos que se convirtieron al cristianismo, que perdieron muchas cosas, posición económica, posición social, los expulsaban como herejes. Bueno, nosotros somos cristianos gentiles, ¿no? Pero la sociedad misma quizás nos quiere expulsar de los lugares públicos, de los lugares... Y bueno, y acá el apóstol Pablo los alienta. Esto está en Hebreos 10, capítulo 32 en adelante, lo voy a leer de corrido. Hebreos 10, capítulo 32 en adelante. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en... Se cortó, ¿no, Brian? Sí, quedó tildado ahí, me parece, el pastor, ¿no? Estaba compartiendo ahí una palabra. Obtengáis la promesa. Se cortó, ¿sí? Se cortó bueno. en los dos versículos primeros. Si podés repetirlo. Bueno, vamos a leerlo de vuelta. Esto igual para que quede claro y lo puedan leer. Hebreos 10, 32 al 39, ¿sí? Después lo pueden leer tranquilo. Lo vuelvo a leer para ver si se escucha bien. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperos, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos,
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, todos nosotros aquí, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. ¿Amén? Perseveramos en la doctrina. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Amén. Amén, tremendo. Pastor Brian, ¿quiere decir algo? Si no, te voy a pedir que ores. No, simplemente que podamos tomar de ejemplo, ¿no?, de que este hombre y varón de Dios, ¿no?, que se juega la vida por el Evangelio, ¿no?, que viajó tantos kilómetros para estar con nosotros en Argentina, hizo aire libre, trabajó incansablemente, ¿no?, por la predicación del Evangelio. Él tenía invitaciones para ir a los mismos lugares, Rodman lo puede atestiguar, iglesias masivas, gigantes, ministerios grandes, ¿no? Y él prefirió ir a otras iglesias o hacer aire libre o lugares donde él no ha estado para poder extender el Evangelio, ¿no? No vino a estar en los mismos lugares, sino quería lugares nuevos, conocer lugares nuevos, ir a ministerios nuevos, ¿no? Y poder compartir ese fuego que siente él, que es predicar el Evangelio, ¿no? Y regresar allá y encontrarse con su propio, es tremendo, ¿no?, en su propio lugar, en donde él se sentiría más seguro. Toda esa oposición, ¿no?, es tremendo, ¿no? Es como que yo me vaya a predicar a cualquier parte del mundo y cuando regrese a Varela me lleven preso, ¿no?, en mi propio hogar, ¿no? Es de no creer, pero bueno, sabemos que es un hombre de Dios y que esto, como decíamos, fue el principio para mover el avispero, para mover eso espiritual, porque hay una oposición, hay un gobierno, hay una potestad espiritual que quiere dominar y quiere callar el Evangelio, pero no va a poder, porque se metió con uno de los más locos que conocimos, ¿no? Este hombre de Dios que tiene una visión. Y él dice, ¿no?, 63, 66 tiene, pero es un joven dentro de ese cuerpo, ¿no?, porque está activo, está ahí, quiere predicar y quiere hacer aire libre, ¿no? Y qué bueno, ¿no?, que podamos tomar ese ejemplo, ¿no?, de que hombres y mujeres de Dios que dejan todo para seguir a Cristo, para predicar, para hablar, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir, ese camino, ¿no?, de poder tomar ese ejemplo, ¿no? Muchas veces, como decía el pastor Rodman, ¿no?, hablamos de Pablo, de Silas, de Pedro, ¿no?, pero tenemos apóstoles ahora, actuales, gente de Dios que está trabajando para Cristo y pasa las mismas persecuciones, los mismos problemas, pero qué bueno es que tenemos un Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes, que Él nos va a guardar siempre de todo peligro y todo va a ser para beneficio del Evangelio, ¿no?, para gloria y honra del Señor. Así que bueno, vamos a hablar para despedirnos y tomar esto de que el Señor quiere mayor entrega en los siervos de Dios, que podamos salir a las calles, que podamos conquistar ese terreno que el enemigo se cree que es dueño, pero no, el dueño es el Señor. Él es el dueño del oro, de la plata, de todo, de los medios, así que tenemos que salir a guerrear y a fortalecernos y saber que aunque venga la prueba, la lucha, la dificultad, nosotros somos más que vencedores, dice la palabra de Dios, ¿no? Así que gracias, Padre Santo, en esta tarde. Te doy gracias por esta comunión con el pastor Marcelo, Señor, allí desde Brasil, el pastor Rodman aquí desde Burlingame, Señor, que tú, Señor, puedas unirnos más, Señor, en la comunión, Señor. Lo mismo hoy estuvimos hablando con unos pastores de España, estableciendo, Señor, lazos ministeriales, Señor, que podamos llevar tu palabra, Señor, a donde sea, pero lo importante es que siempre te demos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre Santo, porque tú nos compraste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, pero no solo quedó ahí en ese sacrificio, sino que resucitaste y nos diste la vida eterna, Padre Santo. Te doy gloria, honra y alabanza, y en esta tarde, Señor, declaramos bendición y vida eterna, Señor, y nos levantamos en contra de toda potestad del diablo, todo gobierno, todo espíritu del diablo que venga a quererse poner en contra de la iglesia, de los ministros, de los ministerios, Padre, declarando, Señor, bendición, Padre Santo, allí, Señor, liberación, Señor, se
quiebran las cadenas, los cerrojos, los candados, se caen las puertas, Señor, para que tu evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Padre Santo, atamos, ligamos y echamos fuera toda fuerza del mal, Señor, y declaramos la bendición total, Padre Santo, aquella que tú dijiste que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, Señor. Estamos felices y contentos que somos hijos tuyos, Padre. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, para llevar las virtudes de aquel que nos amó. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Rodman. Gracias, Pastor Brian Oroño. Que Dios los bendiga ricamente. Y bueno, alertemos al pueblo de Dios para que estén listos para pelear la buena batalla. Amén. Dios los bendiga. Unas palabras finales, Pastor Rodman. Amén. Chao, chao. Bendiciones, Padre Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo. Todo el amor del Señor. Nos vemos a los próximos. Bendiciones. Gracias. Chao, chao. Amén. I am a preacher of the gospel. Watch this. Watch this. There is no offense being committed here. None whatsoever. None whatsoever. Listen. You repent and believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved. You repent and believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved. You know what? This is an utter disgrace in this nation. An utter... I've not assaulted anyone. No. I have not assaulted anyone. Take these off now. Take these off now in the name of Jesus.